¿Qué tal, amigos? El tema que voy a comentar con usted hoy en esta videocápsula diaria es un tema del cual poco o nada nos hemos ocupado. Yo de manera privada he comentado con amigos, con personas con las que me reúno a discutir de política de cuando en cuando, pero en términos generales podríamos afirmar que en los espacios mediáticos se ha dejado de lado este tema. Nos hemos concentrado casi exclusivamente en la elección del próximo presidente de la República, o dicho de otra manera, en los que serían los candidatos para la elección presidencial. Hoy todo indica que están definidos los 4 nombres, no sabemos qué decidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero prácticamente vamos a partir de que tendremos 4 nombres. Está resuelto entonces en lo fundamental el misterio de quiénes serán los que aparecerán en la boleta correspondiente a la elección de presidente de la República. Pero hay algo que creo yo es más importante que la elección de presidente de la República, y tiene que ver esto con la integración del Congreso de la Unión. ¿Quiénes van a ser esos 628 legisladores que van a integrar ambas cámaras del Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre de este año? ¿Quiénes serán? ¿Por qué es tan importante la conformación del nuevo Congreso de la Unión? La razón es muy simple y fácil de entender. México se ha estancado en un andamiaje jurídico que en algunos casos, todavía hoy, fueron esas leyes diseñadas, aprobadas, las más de las veces jamás aplicadas, pero de alguna manera ahí están, forman parte del andamiaje jurídico de nuestro país, pero son elementos que sirvieron o que se pretendía sirvieren para un país que hoy ya no está entre nosotros. Se dieron en esta administración, se dio un conjunto importante de reformas, tanto a la Constitución como a leyes reglamentarias, y en otros casos se redactaron y aprobaron leyes nuevas para darle cuerpo a esas reformas constitucionales, específicamente la reforma energética, la reforma financiera, la reforma educativa. Sin embargo, hay muchas otras cosas que hemos dejado desde hace decenios, no en esta administración, desde hace decenios en el tintero. En algunos casos por cobardía política, en otros por apatía simplemente, y en otros porque el político en el gobierno, el gobernante y los legisladores, los partidos, etcétera, han eludido esa obligación en aras del precio político a pagar. Así tenemos el caso del campo, el caso de la Ley Federal del Trabajo, o dicho de otra manera, la liberalización de los mercados laborales. Por poner nada más 2 casos. Estamos entonces ante una situación donde, si queremos que este país a partir del 30 de noviembre en la noche o del 1 de diciembre avance en su proceso trunco de modernización y de liberalización de algunos mercados, de estímulo a la iniciativa individual, es fundamental el Congreso de la Unión. En algunos casos habría que reformar la Constitución, para lo cual se requieren en ambas cámaras reunir las 2/3 partes de sus integrantes. En algunos casos son las 2/3 partes de los presentes, pero dada la importancia de esas reformas, no dudo que la totalidad o casi la totalidad de los 628 estarían en la sesión correspondiente a la aprobación o a la no aprobación de esos nuevos ordenamientos legales. De ahí que manejemos pues 2/3 partes tanto de Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. ¿Eso en qué se traduce numéricamente? Números absolutos, no relativos.
Eso significa que en la Cámara de Senadores el partido o los partidos interesados en una reforma constitucional deben contar juntos con 65 senadores mínimo. En el caso de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes serían 333 diputados. De acuerdo a las proyecciones que han elaborado algunas casas especializadas en este tema, ningún partido podrá tener por sí mismo 251 o, en el caso de los diputados, ni 65 senadores en el caso de la otra Cámara. Necesariamente tendría que darse una alianza, una colaboración para aprobar alguna ley. Y en el caso de la Constitución, pues por obvias razones tendría que ser una coalición, una alianza mucho más amplia. Pero, al margen de los números que tengan este o aquel partido o esta o aquella coalición, el Congreso de la Unión será el espacio de lucha política determinante para la modernización de este país a partir del 1 de diciembre de este año. ¿Le parece a usted razonable esa posición? ¿Le parece a usted que el Congreso de la Unión va a ser algo importante? Imaginemos situaciones quizá un tanto bizarras, pero imagínelas usted. El señor López ha dicho, a veces abiertamente, otras que vamos a revisar los contratos, y tiene a uno de sus militantes en días recientes que con una cantidad importante de groserías y de ofensas lanzó la advertencia de que no iba a haber aceptación de la reforma energética y se iba a echar para atrás. Como hay ahí de fondo o subyace una reforma constitucional, si Morena no obtiene las 2/3 partes en una Cámara y en la otra, eso sería imposible. De tal manera, pues, que es importante que dos partidos fuertes, no sé, el PRI, el PAN o junto con el PRD, juntaren esas 2/3 partes para oponerse a esa locura en el caso de si el señor López estuviera dispuesto a revertir las partes fundamentales de la reforma energética. Asimismo de la reforma educativa, también de la reforma financiera, etcétera, etcétera. Por eso es importante la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Está bien quién va a ser presidente, es muy atractiva esa elección, podemos darnos el lujo, sea de manera oficiosa o de manera interesada, atacar a Ricardo Anaya, o al mismo tiempo alabar a Amid, o lanzar loas infinitas a López. Puede ser, cada quien está en su derecho, sea de vender su pluma o sea de opinar libremente. No tengo yo señalamiento alguno que hacer al respecto. Cada quien es libre de expresar sus opiniones, sea por interés o sea por convicción. Pero lo que sí me interesa es la modernización de este país. Y esa pasa obligadamente por la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión. De tal manera que yo le pediría a usted, una vez que ya han sido definidas las listas o los nombres de quienes van a integrar las fórmulas en el caso del Senado de la República de cada una de las coaliciones, o si en el caso de la elección para senadores no formaron coalición, de los partidos a quienes proponen, cuáles son sus nombres, cuáles son sus antecedentes, están a favor de la modernización del país, tienen una visión de futuro ellos para apoyar los cambios legislativos que se requieren o no. Yo le pediría pues que en los próximos 90 días que van a ser, empiezan el 30 de marzo y terminan el 27 de junio, le preste usted un poco de atención a las campañas por la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Interésese en la parte presidencial, quién va a ganar, que si fulano, que si mengano. Pero yo le pediría, le suplico encarecidamente que no deje de lado usted las campañas para diputados y para senadores de la República. Es fundamental porque ahí es donde se va a decidir una muy buena parte del futuro y la modernización de este país.
Algún cambio en las pensiones, ahí pasaría. Un cambio en la cuestión del campo, por ahí pasaría. Una liberación de los mercados laborales, por ahí pasaría. Y así sucesivamente. Por eso no me cansaré de repetir que el espacio donde se darán las luchas políticas más duras, más fuertes y determinantes del futuro del país será no en otro espacio más que en el Congreso de la Unión, en sus dos cámaras. De ahí que sea fundamental a quienes vamos a elegir para que esos 628 legisladores lo hagan bien su trabajo y nos den instrumentos jurídicos que estimulen la inversión, la iniciativa individual, la productividad, atraer inversión, etcétera, etcétera, para que podamos construir o empezar a sentar las bases de un mejor México, tanto para usted como para sus hijos y nietos. Muchas gracias y lo espero mañana en otra videocápsula diaria aquí con Ángel Verdugo, el espacio que usted conoce desde hace tiempo, desde que nos veíamos en Un Día con Ángel. Este es el espacio para personas inteligentes como usted. Gracias.